Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y hoy te voy a comentar cuáles son mis discos más favoritos y menos favoritos de una banda legendaria, de The Chasm. Y hago bien en decir favoritos y menos favoritos, porque al fin y al cabo es una banda que es que no tiene disco malo en sí, o sea, son todos una maravilla, y en esta ocasión pues ha sido difícil incluso elaborar el top. The Chasm se forman originalmente en México en 1992, cuando el vocalista y guitarrista Daniel Corchado, de los grandes Cenotaph, abandona el grupo para hacer de este proyecto una visión distinta y algo que va más acorde con lo que tenía en mente en aquel momento. Se marchan, como ya sabéis, en 1997 hacia Chicago, y eso sí, ha habido mucha gente que ha pasado por sus filas. La clave es entender que The Chasm son el propio Daniel Corchado al bajo, guitarra y voz, entre otras cosas. Acompañándolo desde 1992 está Antonio León a la batería. Juntos han conformado una banda que ha alcanzado un estatus alto a nivel mundial, sirviendo de inspiración para muchos grupos alrededor del globo y en distintas épocas. No sin antes agradecer por supuesto ese super chat que nos hicieron para que hagamos un vídeo sobre The Chasm, y he elegido hacer pues un ranking de su discografía para que veáis cuáles son mis álbumes favoritos y cuáles no, porque repasar la historia eso sería una auténtica locura y es que no nos cabría en un vídeo repasar algo tan grande y tan bueno como esto. Por lo tanto, vamos allá con el primero que encabeza el farolillo rojo en este ranking, pero como digo, no hay disco malo, por lo tanto, este es mi menos favorito dentro de que todos son buenos. ¡Allá vamos! Es el disco de la discordia con The Chasm. A muchos les gusta y otros lo odian. Los motivos, en ambos casos, son totalmente diferentes, como debe ser por otra parte. Salido en 2017, este disco explora los sonidos más progresivos de la banda. Hasta ahí todo parece normal porque continuaba un poco la estela que ya habían ido dejando con los anteriores trabajos, pero donde viene el patrón rompedor del trabajo es que tenemos un disco totalmente instrumental, con guitarras que a mí sí me resultan interesantes, pero soy de los que sí que echa de menos la particular voz del señor Daniel Corchado, que durante los discos anteriores y posteriores también por supuesto estuvo demostrando que tiene un rango vocal enorme. Aún con todo, hay diferentes comentarios activando la vena más pasional para con la banda, y creo que sí que se debe distinguir el echar de menos de que el disco sea malo en sí. El disco funciona, a mí personalmente, que me encanta la música progresiva en todos sus subgéneros, el disco se me hace largo y un poco cuesta arriba, por lo que eso me deja con mis serias dudas de catalogar al disco como un buen ejercicio en su totalidad, pero aún así sí que hay que decir que es un disco que merece la pena. Tal vez si hubiesen recortado la hora y pico que dura el disco, pues hubiese cambiado un poco la historia con respecto a las opiniones que se tienen sobre este trabajo en concreto. Hay gente que se le fue muchísimo la pinza, o sea, yo recuerdo leer por ahí críticas, reviews, como queráis llamarlo, en las que decían que básicamente esto era una falta de respeto. Yo siempre digo lo mismo con las bandas, y es que las bandas están para servirse a sí mismos, para hacer lo que ellos quieren hacer en ese momento, y en esta ocasión les apetecía hacer un disco instrumental que para mi gusto no les terminó de salir del todo bien, aunque tampoco del todo mal, y salió esto de aquí. Pero de ahí a decir que es una falta de respeto, la verdad que me parece una enorme tontería. Además que tiene por ahí leves toquecitos del Spell of Retribution, pero bueno, eso ya son otras cosas y es harina de otro costal. Por lo tanto, vamos a seguir con el siguiente trabajo. Sí, ya lo sé, muchos no vais a estar de acuerdo con que ponga este aquí, pero bueno, son cosas que ocurren, cada uno tenemos
nuestras opiniones distintas y alguno tiene que estar aquí, o sea que le ha tocado a este. También os digo, no es que está haciendo una locura, porque como dije antes, todos los discos de The Chasm tienen algo positivo, y este por supuesto no es una excepción. Si bien al anterior puesto se le pueden sacar defectos, que yo creo que más o menos muchos coincidimos en esos defectos, aquí la cosa se va volviendo más complicada, lo cual nos muestra la enorme calidad que tiene la banda, y con su último disco hasta la fecha esto se demuestra. El caso es que esta continuación de su obra instrumental ya comentada ya volvía a algo que estuviese en la línea de sus discos de los 90, con una dedicación absoluta a ese sonido, pero a su vez inmiscuyéndose en matices más actuales, con el nerviosismo creativo que siempre han demostrado poseer y que en esta ocasión no se queda atrás porque está repleto de calidad en todas sus canciones. Podríamos decir que en esta ocasión el sonido rememora aquella época, pero a su vez es un disco mucho más denso y pesado, pero de una duración, aquí sí que sí, no como en el anterior trabajo, aquí la duración sí que es acorde, concisa y perfecta para ser disfrutada. Todas esas piezas juntas nos llevan a unos The Chasm que juegan muchísimo con la mente del oyente, haciéndole pensar que van a ir por un lado y de repente se combina en un mar de elementos donde cabe desde el death metal más técnico, el death metal más melódico y por supuesto ese deje thrasher que no se debe pasar nunca por alto en muchos de los discos de la banda. Es un disco que tiene esos matices que ya los que hemos escuchado a The Chasm con anteriores trabajos, a lo mejor alguien que se introduzca por aquí pues sí que es cierto que se llevará a ciertas sorpresas, pero los que ya hemos escuchado a The Chasm anteriormente, aquí ya encontramos cosas que nos resultan familiares dentro de su música. Y es un disco bastante entretenido y, como digo, mucho más denso, pero en ese sentido sí que creo que juega muy bien sus cartas. Por lo tanto, hay que decir que es un gran trabajo. Sí que es verdad que no se coló en mi top personal del año pasado, pero bueno, es un disco que aún así se disfruta una barbaridad, como siempre ocurre con The Chasm. Y claro, si esto es un discazo, imagínate lo que está por venir, como por ejemplo este. Y suscríbete que te veo perezoso y te vas a perder un montón de cosas, y repasos como este te van a venir perfecto si no conoces a una bandaza como esta. La envidia que me da si es la primera vez que los vas a escuchar, es que no lo puedes saber bien. Pero suscríbete y así me harás al menos más feliz. Ahora nos vamos desde el último LP hasta el primero. Mediaba julio del 94, la primera demo de la banda quedaba atrás, y The Chasm se lanzaba a un disco muy elaborado que por supuesto tiene alguna puntilla que comentar, pero que me encanta, me alucina y se me acaban los adjetivos para hablar de su atmósfera, porque a nivel de atmósfera es de mis discos favoritos de The Chasm, y sé que esto suena bastante raro. Bueno, es un disco donde la densidad del death y del doom se hacen una, y como ya sabéis, y nunca me he ocultado de ello, esa simbiosis de géneros a mí me apasiona. Ya al inicio con Conqueror of the Morning Star, con ese bajo retumbando en los oídos de una manera deliciosa, nos hace estar partícipes y atentos de lo que va a pasar después, y creo que es uno de los principales factores positivos que mantiene el disco al completo. Dentro de su misterio acaba y atrapa, bueno, acaba por atrapar de alguna manera, porque quieres saber qué viene después, ¿no? Que siga lo que estás escuchando. Y eso, aunque parezca una obviedad, es algo que no es nada fácil de conseguir. Un aspecto que no me termina de convencer es su producción, que ya me lo estoy imaginando con algo mucho más cuidado, inclusive en su época ya alucino en colores con lo que hubiese podido ser. Pero es que da igual realmente, tampoco es algo que merme, sino que más bien incluso atenuaría de alguna forma ese misterio, esa naturaleza críptica y la barbaridad que sucede en canciones como Shattered o por ejemplo The Cosmos Within, que son dos obras de arte. Para mí, un disco muy recomendable. Y es lo que os decía al fin y al cabo, parece que el tercer disco por la cola en este ranking puede suponer algo malo. O sea,
quedar el tercero por la cola nunca es bueno. En casos, por ejemplo, como el fútbol, al menos aquí en España, pues es descender de categoría. Pero aquí, más bien, antes que descender de categoría, este disco es de Champions League. Porque es que es lo que ocurre con The Chasm. Creo que ya vais pillando más o menos por dónde van los tiros con los siguientes. O sea, es que esto es una barbaridad de grupo y es que se me acaban los adjetivos para decir lo buenos que son. Y lo que queda por decir todavía, porque lo voy a decir más veces como si os aburro diciéndolo. Los grupos, por norma general, tienden a hacer una transición en escala alzada. No cambian su estilo de la noche a la mañana, aunque por supuesto hay excepciones, pero la de The Chasm no es una de ellas. Antes os comentaba gustosamente que su LP debut me parece una auténtica lección de música ocultista, de música mística, en fin, incluso mágica, podríamos decir, ¿por qué no? Si bien con From the Lost Years también me ocurre esto, creo que son discos muy empatados entre sí y además, como ya sabéis muchos, son correlativos. En esta ocasión hablo de esa diferenciación en varios aspectos. La producción, especialmente en las guitarras, es soberbia, con unos riffs que quitan el hipo y a mí, bueno, hasta el día de hoy me siguen pareciendo espectaculares en todos los sentidos. A eso súmale que su capacidad progresiva ya empieza a hacer más acto de presencia y aunque posee las cualidades de su ópera prima, aquí ya se ven con ojos la finalidad que tiene, ¿no? Es un disco clave para comprender la evolución de la banda desde los cimientos hasta la barbaridad sonora que esperan los siguientes puestos, porque más allá de que brilla con fuerza y luz propia, el disco escoge pequeños detalles de algunas bandas de Funeral Doom, de Death Doom y las mezclan con un ambiente donde el progresivo, como digo, ya asoma, aunque sin la fuerza con la que se vería después reflejada en otros trabajos. De hecho, una cosa que sí que veo mucho más marcada que en el anterior trabajo es esa epicidad, porque aquí sí que es un álbum un poco más épico, tanto en tonos de atmósferas como por ejemplo los riffs. Antes os hablaba un poco de que era más místico, más oscuro de alguna manera, y aquí creo que sí que es mucho más épico en ese sentido. Pero bueno, continuemos. Tal vez sea otro puesto polémico, porque hay mucha gente que no lo colocaría tan arriba y mucho menos respecto a los tres anteriores. Y francamente lo digo, el orden de estos tres últimos discos, donde incluyo este, podrían variar perfectamente entre sí. De lo que no cabe duda es de la realización y el entusiasmo que le ponen estos chicos a cada trabajo, y especialmente por parte del señor Daniel Corchado. Luego, por supuesto, la gente lo tiene en un estatus de leyenda, y claro, por algo será. Ya pasando el trabajo, sí que se debe decir que estamos ante un disco con una consistencia y entereza realmente grandilocuente, con unos temas que en su negativa a dar un producto fast food nos introduce en una elipsis de canciones que recorren como poco los 6 minutos, a excepción de uno de los temas. Pero lo que me llama más la atención es que realmente en este disco lanzado en 2009 encontramos una esencia de viaje, de conexión entre todas las canciones que nos ayuda a ir pasando de atmósfera en atmósfera con una fluidez a la que da gusto someterse. Está claro, una vez más, que atrás quedaron las leves incursiones del metal progresivo, y aquí, aunque el death metal sigue ondeando como siempre por encima de cualquier género, el lado progresivo sigue en aumento, está más marcado, y eso se nota en su complejidad, especialmente cuando enfrentamos canciones como Fear y Rebirth, donde todo, absolutamente todo, es majestuoso. Fijaros en los riffs, por ejemplo, las melodías hipnóticas, donde otra leyenda como Julio Viterbo también tiene mucho que ver. Y esa batería de Antonio con esos pedazos de dibujos que nos ofrece, o sea, es que es de locos, absolutamente de locos. Luego además tienes una producción que no deja nada abandonado, que cuida cada detalle, y eso demuestra una vez más
que el señor Corchado, que es quien produjo este disco, es un auténtico genio en todo lo que se proponga. Este disco, amigos y amigas de musicografía, es darle un abrazo a la calidad, a la autenticidad y sobre todo al buen hacer en un grupo que todo sale pues genial siempre, medido al detalle y que por supuesto discos como estos celebran estas palabras. La cosa comienza a ponerse más seria todavía, y es que a medida que subimos puestos más complicados se hace el colocar los discos en sí, pero bueno, en este puesto vamos a poner a este Conjuration of the Spectral Empire, lanzado a principios de 2003 y que es, bajo mi opinión, uno de los discos con más matices de toda la carrera de la banda, y además uno de los que mejor soporta la duración del álbum, que nos lleva a prácticamente 1 hora y poco más de música, casi 1 hora y cuarto si no estoy confundido ahora mismo. Este disco tiene una sensación de ser un viaje intenso en el que el death metal lleva el estandarte, pero tras esto se pueden intuir sonidos referentes al thrash metal o al death metal más melódico, ¿no? Como ya ocurría en otros discos. La principal diferencia es que en este caso también el black metal está presente, cosa que si bien ya ocurría en otros discos que vamos a repasar de este ranking, es el primero que vemos que lo posee. En lo personal considero que tiene varias de las obras maestras en la carrera de The Chasm, como puede ser por ejemplo la continuación de The Pathfinder, que por supuesto es una absoluta obra maestra, y es que es realmente curioso que por momentos recurrir a hablar de The Chasm sea hablar de brutalidad, de magia y elegancia a partes iguales, de unos riffs traídos de la mismísima mente de un genio como el señor Corchado, y que en esta ocasión estuvo acompañado de, por supuesto, Antonio León a la batería, Alfonso Polo al bajo y otro genio de la música que ya hemos nombrado anteriormente, otro genio de la música extrema como es el señor Julio Viterbo a las guitarras. Es un grandísimo disco con una producción excelente, y de esos discos a los que intentar sacarles una pega es golpearse contra la pared por no poder encontrarla. Absolutamente imprescindible. Además recuerdo escuchar varias canciones de este disco antes de un examen y no me acuerdo cómo salió el examen, pero sí que os puedo decir que en ese momento eso me dejó a cuadros. Por lo tanto, la memoria todavía prevalece con un disco como este. Qué gustazo está siendo hacer este vídeo. Muchísimas gracias por ese superchat, porque así da gusto. Bueno, llegados a este punto he de deciros que vienen los 3 discos de la parte alta de la tabla y no hay orden. No voy a poner ningún orden porque los 3 discos son absolutamente imprescindibles. Si alguien me preguntase con cuál empezar, le diría con los 3 que voy a nombrar ahora, así que no van a ir en orden. Pero como hay que comenzar por uno, lo vamos a hacer por esta obra maestra que salió en un año 2000 rodeado de discazos. Procession to the Infraworld es uno de esos discos que enganchan a primera escucha y luego te sorprendes a ti mismo sin dejar de escucharlo, repitiendo una y otra vez sus canciones, y esta la pasión que en mi caso tuve puesta hasta de tono de llamada, esa The Scars of My Journey, que dura 3 minutos pero en realidad se queda toda una vida contigo. Es un disco donde todo empezó a casar para la banda, donde realmente encontraron esa identidad que a día de hoy han mantenido más o menos impoluta, con algunos cambios por supuesto, pero que definitivamente en esencia se puede catalogar como ese cambio de chip. Fieles a su estilo, The Chasm introdujeron aquí nuevos elementos, transiciones distintas que no se pueden comparar entre un disco y otro. Es una obra de arte, para afirmarlo sin ningún tipo de pudor, y me da la sensación de que a grupos como The Chasm muchas veces no se les valora como deberían, porque amigos, estamos ante una discografía que es absurdamente genial, como estáis comprobando.
Por supuesto, como todo disco de The Chasm, aunque esa primera escucha ya te deje prendido, requiere de sentarse, atender la lección y escuchar no solo lo que sobresale, sino también esas pequeñas píldoras que se esconden más allá de eso. Darle ese valor de repetición a un disco que es obra de una atmósfera espectacular, cabalgada por unos riffs que, sinceramente lo digo, creo que es de los discos donde mejor se hace este aspecto, y mirad que con la carrera que tienen es complicado comentarlo. Al fin y al cabo estamos hablando de un trabajo donde hay riffs desde death metal melódico hasta, ojo, Funeral Doom Metal, mucho más marcado que en otros trabajos, que yo no sé si mucha gente estaría de acuerdo conmigo, pero a mí al menos me lo parece. Es una obra maestra y creo que cualquier palabra no le hace justicia. Os reto a dar marcha atrás en el vídeo y decir cuántas veces he dicho obra maestra, perfección, bandaza, en fin, todas esas cosas. Soy un cansino, pero me encanta serlo con The Chasm. El otro día que estuvimos en ese stream de anécdotas, podría haber contado perfectamente que una vez soñé con un concierto especial dedicado a este disco que vamos a comentar ahora. Y quién sabe, las cosas a veces se hacen realidad. Sea como sea, The Spell of Retribution es uno de los discos más queridos por los seguidores de la banda y no hay lugar a duda a la hora de afirmar que forma parte de la divina trinidad de su discografía. Leía hace un tiempo que The Spell of Retribution es para The Chasm lo que para Cletus fue para The Spell Omega. Por cierto, pronto se vendrá esa tercera parte, lo prometo. Sé que llevo mucho tiempo evitándolo, pero pronto vendrá. Bueno, lo cierto es que son dos discos donde sabes que te vas a encontrar una barbaridad sónica y que da igual el resultado, pero indiferente no va a ser la definición. Este disco, por suerte, no tiene nada de eso, porque es una auténtica leyenda del género, un disco de esos que absorben y no sueltan. El ocultismo triunfante que controla el disco remueve las entrañas y siempre es capaz de sorprender, de llevarte por otros caminos, con unas referencias hacia distintos subgéneros del metal que abruma con tan solo decirlo. Hay una cosa que me satisface muchísimo en este trabajazo, y es que más allá de la tan manida afirmación que son una máquina de hacer riffs, las voces son un auténtico despliegue de potencia, de rabia, y eso sumado con algunas melodías que reverberan entre el ocultismo triunfante y la melancolía. Todo eso me hace ir en volandas en todo momento. Esto es un clásico, uno de esos discos que hay que escuchar antes de morir, porque de otra forma no quedará lugar para una joya absoluta dentro del metal extremo, y eso sinceramente sería una pena. Cuando un disco con una intro te deja con la boca abierta, por algo será. Esto ya es algo personal, como he dicho, los tres últimos no iban a tener orden, pero para mí esta es mi debilidad personal con The Chasm. Tampoco es que vaya a ser muy original en muchos casos. He de decir que cuando hablamos de un death metal con temática progresiva y, en esta ocasión, con algo de incursión del black metal melódico, este disco es para mí una de esas obras que se me vienen a la cabeza enseguida, porque es una de mis favoritas del género sin ningún tipo de reparo en decirlo. Death Cult for Eternity supuso enfrentarme a un disco donde esa dupla que da el pistoletazo de salida te deja con los ojos abiertos como platos, sin tener ni idea de cómo definir esto. Luego, claro, avanzas, sigues escuchando temas como Apocalypse y te das cuenta de lo excepcional que es la música y de la falta que hace en este mundo. Un buen amigo mío define esto como la definición de todos los estados de ánimo transformados en un solo disco, y joder, razón no le falta, todo hay que decirlo. Cuando te pones a escuchar este trabajo, te das cuenta de que te lleva por senderos que son completamente distintos entre sí, que abordan diferentes cosas y que pese a todo mantienen una extraña relación entre la elegancia y la visceralidad, algo que parece sencillo de lograr pero que ya os digo que no es así.
Como dije anteriormente, cualquiera de los 3 primeros puestos de este top podrían ponerse primeros, pero elegir esta es una mera cuestión de lo mucho que me marcó escuchar algo así, con un tema como por ejemplo Revenge Resize o de cualquiera de las otras 9 obras maestras que están presentes en este disco. Esto es lo que da sentido a todo, un disco de esos que como se te cuelen en la memoria, se quedan grabados de por vida y si no lo has escuchado, ya me acabarás dando la razón, eso te lo digo desde ya. Seas amante del death metal, seas amante del death metal técnico, seas amante del death metal progresivo, seas amante del black melódico, del black metal más ortodoxo, del thrash metal, del heavy metal, da lo mismo. The Chasm tiene todos esos elementos juntos en sus discos. Por lo tanto, es una banda que es sencillo que te pueda gustar y que también haya cosas que te choquen un poco, pero que sin duda vas a saber apreciar si le pones todos los oídos que merece a una discografía impoluta. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios, así que déjamelo ahí y nos vamos viendo. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.